Hoy voy a hablar del Señor de los Anillos de Bermejo. En 1978, en todas las salas del mundo, se estrenaba J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, dirigida por Ralph Bakshi, una producción animada que adaptaba la primera de las novelas y la mitad de la segunda, de la trilogía de Tolkien. Proyecto que desde finales de los años 50 el realizador pretendió llevarlo a cabo. Ralph Bakshi tiró de la técnica de rotoscopio, logrando muchas escenas un gran realismo, pero también arrastrando una iluminación umbría que impedía disfrutar de la animación y de la dirección artística. Su narrativa no estaba exenta de altibajos y su argumento por momentos confuso, debido a tener que condensar en tan poco metraje demasiadas situaciones y personajes. El compositor Leonard Roseman, que logró una banda sonora perfecta, en algunas entrevistas comentó que durante el rodaje, cuando vio el extraordinario trabajo de dirección artística, vestuario y maquillaje, no comprendió por qué no se dejaba tal cual sin necesidad de aplicarle un rotoscopio. Sin embargo, tantos obstáculos no imposibilitó que el espectador pudiera deleitarse con las virtudes de la película, pero no fueron suficientes para tener la crítica a su favor, a pesar de su gran rendimiento en taquilla, que se saldó con una ganancia de más de 27 millones de dólares. Los productores de United Artists no dieron luz verde para la realización de la segunda película que adaptaría la segunda mitad que faltaba, y la tercera de las novelas. Quizás los ejecutivos pensaron que el resultado final y las malas críticas frenarían una buena taquilla en una segunda película. En 1980, la Rankish Bass Production, filmado en El Retorno del Rey, una continuación de su telefilm El Hobbit, estrenado en 1977. Jules Bass y Arthur Rankin no siguieron donde se quedó la película de Ralph Bakshi, pero seguramente el tomar el título de la tercera novela fue un ardid publicitario para hacer creer lo contrario, y bien que tuvo que funcionar, hasta el punto de que hoy día muchos ven las tres películas como una trilogía. La traslación de una película o serie de televisión a formato cómic era, y es, una táctica habitual en el mercado norteamericano como pieza fundamental del proceso de mercadotecnia, y la película de Ralph Bakshi no iba a ser menos, pero son dos peculiaridades que definen esta adaptación, dos distintivos no habituales en otras adaptaciones de este tipo. Por una parte, el trabajo de adaptación recayó en una editorial española, Tutain Editor, y por otra, a pesar de que se publicó en países como Italia, España, Finlandia, Islandia, Países Bajos, Dinamarca o Suecia, nunca se publicó en los Estados Unidos. Lo segundo por problemas de derechos de autor. Presumimos que los licenciatarios Tolkien Enterprise, división de Saul Zaentz Company, debieron de pedir una cifra astronómica que Warren Publishing no aceptó. Lo que no sabemos es si Joseph Tutain Vila pagó la misma cuantía o los licenciatarios, considerando que la obra iba a tener menos repercusión en el mercado europeo, le redujeron la cifra. Joseph Tutain fundó la editorial que lleva su nombre en 1974, domiciliada en Barcelona, con el propósito de publicar el trabajo de autores españoles que él ya representaba bajo su agencia de representación de dibujantes de historietas, denominada Selecciones Ilustradas. Creada en los años 60, el gran número de artistas patrios y de calidad impresionante no lograban remuneraciones acordes a su trabajo en el mercado español. Tutain tuvo la idea de trasladarse a Francia a instancias del historietista Francisco Hidalgo, y consciente de que los salarios en aquel país eran muy superiores a los de España, buscó encargos que podrían elaborarse en su agencia domiciliada en Barcelona. La idea cuajó y Selecciones Ilustradas fue expandiéndose a otros países europeos. Pero quedaba todavía por extenderse en el mayor mercado del mundo, los Estados Unidos. En 1970 el editor viajó hasta Nueva York, llevando consigo muestras de los autores que representaba, y allí se entrevistó con el editor Jim Warren, editor de revistas de terror como Creepy, Eerie o Vampirella. La calidad del dibujo de la plantilla de los autores de Tutain fascinó al editor norteamericano, hasta el punto que el propio Warren se trasladaría hasta Barcelona para ratificar un contrato con Selecciones Ilustradas. Es por mediación de la Warren Publishing que Joseph Tutain logra que el dibujo para la adaptación del Señor de los Anillos se la encargue a su agencia, mientras que el guión es elaborado por el neoyorquino Nicholas Cuti, autor habitual tanto en la revista de Jim Warren como en las posteriores que Tutain publicaría bajo su sello editorial, cabeceras como 1984 o Zona 84. Su obra también ha sido publicada en España en otros sellos editoriales y en magazines como Vampus, Dossier Negro o Delta, todo un conocido tanto para Warren como para Tutain. Para la edición española, el guión de Cuti sería traducido por el escritor y guionista de cómics Enrique Sánchez Abulí, autor muy conocido por obras como Torpedo 1936 o Alex Magnum. Entre los empleados de Selecciones Ilustradas se encontraba Luis Bermejo Rojo, y es a él a quien le encarga Joseph Tutain el dibujo del Señor de los Anillos. Bermejo hace unas muestras y estas son enviadas a Tolkien Enterprise, que inmediatamente dan el visto bueno al proyecto.
con un proceso de trabajo que consistía con Joseph Tutain en contacto con Ralph Bakshi y Bermejo recibiendo el guión, las hojas de modelo de los personajes y el pressbook de la película. Bermejo debe ceñirse a un guión estricto careciendo de libertad. Sin embargo, aquellas escenas que aparecen en el cómic y que luego no vemos en la película no se trató de un libre albedrío creativo de Nicola Cuti, en algún caso como la secuencia que aparece en el segundo álbum, donde Gandalf, convertido en Gandalf el Blanco, relata a sus amigos cómo escapó del Balrog, fue eliminada de la película. Una constante en las adaptaciones, los autores trabajan cuando la película todavía no se ha terminado y de esa forma cuando llega a la cartelera, simultáneamente la adaptación llega a las librerías. Son inevitables los cambios a última hora en la sala de montaje, información que no llega a los autores o que ya es tarde para modificar. Otras veces el guionista solo dispone del guión de la película pero no del storyboard o la planificación del realizador y hace una interpretación distinta de la que luego hará el director. Un ejemplo lo vemos en el primer álbum cuando Gandalf le relata a Frodo la historia de Gollum. Cuti y Bermejo conciben la escena con un flashback que explica cómo Sméagol asesinó a su primo Aragorn para robarle el anillo. Jamás en la película Ralph Bakshi muestra a esos dos personajes, solo una conversación entre Gandalf y Frodo, probablemente para no prolongar demasiado la secuencia, o en el segundo álbum, cuando la comunidad del anillo tiene que cruzar Caradhras, mientras la película Sauron provoca una tormenta, en la adaptación al cómic ocurre un desprendimiento. De igual modo, Cuti y Bermejo estructuran las secuencias de forma distinta. Por ejemplo, el ente Fangor hace su aparición mucho antes en el cómic, aunque al igual que en la película solo le dedican una secuencia. Bakshi seguramente remontó de forma distinta a la que tenía pensada, además de eliminar la influencia de estos seres durante la batalla del abismo de Helm. El rodaje de la película se extendió demasiado tiempo y Bakshi dispuso de menos días para montar, si quería cumplir con las fechas de entrega. Además, el metraje se fue más allá de las 2 horas, convirtiéndose en aquel momento en el largometraje de dibujos animados más largo de la historia. Indudablemente debió haberse obligado a prescindir de más secuencias, se suprimían antes de mandar a animar, de las que hubieran querido, dando como resultado una narrativa algo confusa y que solo los conocedores de la obra de Tolkien podrían comprender en su totalidad, irregularidad que también se vio reflejada en el guión de Nicola Cuti. Pero si el artista madrileño debía respetar a las hojas de modelo de los personajes, no ocurrió lo mismo con la ambientación y escenario donde le dejaron una manga más ancha. La descripción que hace Bermejo de Mordor, la arquitectura medieval de las casas, los prados verdes, los bosques frondosos o los interiores góticos de Moria son ejemplos del dibujo magistral del dibujante cuando recrea ambientes. A sumar la excelencia de su narrativa con composiciones y ángulos efectistas que transmiten al lector el tono heroico de la historia, como puede apreciarse en la muerte de Boromir, la escalada de Frodo y Sam del pico de Emil Muil o la batalla final en el abismo de Helm. Una vez entintadas las páginas, se enviaban copias de las planchas a cada país donde se iban a publicar, encargándose este de la traducción, el color y la encuadernación. Hasta un total de 28 países publicarían la adaptación. El primer álbum de 3 se publicó en 1979 en toda Europa, y en los 2 siguientes años los restantes álbumes, pero nunca vio la luz el álbum escrito originalmente por Nicola Cuti y que Warren Publishing debió distribuir en los Estados Unidos. Los álbumes no funcionaron bien, ni el éxito de la película ni la popularidad de la obra de Tolkien o la inmensa calidad del dibujo de Bermejo ayudaron para que el lector se volcara en ellos. Joseph Tutain volvería a editarlos de nuevo en un volumen retapado que recopilaba los 3 álbumes, pero también sin éxito. Hoy día es un material muy cotizado, pero los problemas con los derechos de autor dificultan que a corto o a mediano plazo podamos ver una reedición. Luis Bermejo, acostumbrado a trabajar con lápiz y de memoria, rematando el estilo con pluma y terminando con pincel en distintas zonas, con influencia de E.T. Coelho en el diseño de caballos, referencia para casi todos los dibujantes de la época. Logran El Señor de los Anillos una narrativa sobria y dibujo notable menoscabado por el coloreado, color que Bermejo se aventuraba a decir que no procedía de su mano. Autor también de las ilustraciones de cubiertas, gran portadista como ya demostró en Aventuras del FBI e historietista experimentado desde su debut en 1948 en Editorial Valenciana con El Rey del Mar y sobre todo su trayectoria en Editorial Royan. Nada más acabar Luis Bermejo el encargo del Señor de los Anillos, se puso en inmediato manos a la obra con su siguiente trabajo, Los 8 Anillos de Iluvarin, un álbum de espada y brujería con muchas connotaciones con la obra de Tolkien. Ya no solo que en el título aparezca el término anillo, sino que un grupo de héroes de los más variopintos, denominado la Orden de los Anillos, sale a la búsqueda del 8º anillo, que les podrá dar un gran poder, anillo que también lo busca Blagefot, villano con demasiado parecido a Sauron, o que incluso que el héroe que tenga que solayar a una araña gigante que guarda el camino. Los 8 Anillos de Iluvarin es una obra también del guionista Antonio Segura, uno de los mejores escritores de historietas de toda la historia del medio.
álbum que fue publicado por el editor A.G. Vázquez, especializado en el género de la pornografía, por el cual llegó a ser detenido aquel mismo año de 1961, coincidiendo con la publicación de la obra de Bermejo y Segura. Cabe la posibilidad de que editor y autores esperaran un gran éxito de los álbumes del Señor de los Anillos y que esta arrastrara a los 8 anillos de Libarán, aunque también aquel año deberían saber ya que las ventas no habían acompañado a los dos primeros álbumes. Sin importar una razón u otra, Bermejo nos dejó un álbum de género fantástico que tampoco tuvo éxito y que incluso iría a estar olvidado por el gran público, con un guión que cae en todos los clichés y un dibujo extraordinario igual que su narrativa, álbum que no vendría mal recuperarlo para las nuevas generaciones. Pues impecable, sin duda, ¿eh? El expediente Z, expediente Zanoletti. ¿Tenemos algún folio? Me parece bien que Juanjo reivindique el cómic del Señor de los Anillos de Bermejo, de la peli de animación, porque es un cómic, es una obra maestra que no se reedita nunca. A mí me costó Dios y ayuda a encontrarlo, yo lo tengo, pero y todo el que lo tiene a la venta lo tiene, pide monedas de oro por él, así que es algo que hay que reivindicar para que vuelva a la memoria y la gente lo conozca, porque ahora hay mucho fan del Señor de los Anillos y es algo que les encantaría conocer. Sí, señor.